Saludos, bendiciones. Hoy quiero hablar bajo el tema libres, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres ser en realidad totalmente libre? Si es así, sígueme. La Biblia y yo, tu canal. Bienvenidos. Como estábamos hablando, el tema de hoy se llama libres, pero hay una gran pregunta. ¿Quieres ser totalmente libre? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia y cómo Dios nos va a encaminar hoy a esa libertad total y absoluta que Él quiere que su pueblo y el mundo tenga. Alabado sea el nombre de Dios. Así que acompáñame. Dice en el libro de Hechos 16, 25 al 30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos, a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo cual sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no temas, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Señores, perdónenme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa». Alabado sea el nombre de Dios. Hoy, como dije, el tema es libres, pero yo te hice una pregunta. ¿Quieres ser totalmente libre? Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia nos enseña, Dios quiere enseñarnos y nos habla de una libertad total. Y para tener una libertad total, tienes que despojarte totalmente de todo lo que te encadena o te encarcela. Hábitos, costumbres que fuimos enseñados o nos inculcaron desde niños. Y hay que romper con eso. Para el cristiano en Cristo nada es imposible. Así que vamos a ver dónde el Señor en realidad quiere que estés libre. En mi caso, yo tenía un gran problema que no me había percatado. Yo oraba por personas. Y oro por personas. Hasta he orado por peticiones particulares que me han pedido: ora por fulano, o ora por esto, o ora por aquel enfermo, por cierta enfermedad. Y he orado de todo corazón, según yo. He orado con toda mi fuerza, según yo. Pero el Señor me llevó aquí y me dijo: en realidad, ¿estás siendo mezquino en la oración? ¿Estás siendo mezquino? ¿Estás siendo injusto? ¿O estás siendo egoísta en la oración y en tu vida cristiana o en tu vida secular? Para mí no, pero el Señor me llevó a comparar las oraciones de mis seres queridos y las oraciones por cualquier otro particular. Aún hermanos en la fe, que ya no son particulares, dice hermanos en la fe, de un mismo Padre, alabado sea el nombre de Dios. Y era cierto, me sentí avergonzado, me sentí que le había fallado a Dios y no me había dado de cuenta. Es la sociedad, la costumbre, cosas que nos enseñaron. Aún la Biblia en algún lugar nos dice, voy a poner el verso por aquí, en algún lugar, no me recuerdo ahora, pero dice que hay que atender los de la casa primero, pero es atender. Pero cuando se viene a amar, hay que amar a todos por igual, de la casa y no de la casa. También la Biblia nos exhorta que amemos aún a los que nos persiguen, los que nos violan, los que nos ultrajan. También voy a poner el texto para que tú lo puedas buscar en tu propia Biblia y vea que lo que te estoy diciendo es tan cierto como hay un sol allá afuera alumbrando en estos momentos. Dios es tan hermoso. Él no quiere que nadie se pierda. Mira lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Y dice: «Pues Dios amó tanto al mundo que
dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Él no fue mezquino, no fue egoísta. Él no solamente me amó a mí o te amó a ti, Él nos amó a los dos y de la misma manera. Si tú y yo salimos afuera, el sol nos alumbra a los dos. Yo sea malo y tú seas bueno, no importa. Sea yo puertorriqueño o cubano o africano y tú puertorriqueño de la raza que sea y los dos salimos afuera y está lloviendo, los dos nos vamos a mojar. Porque Dios es un Dios equitativo. Dios no hace acepción de persona y quiere que nosotros, la humanidad y especialmente su iglesia, no sea mezquina, ni aún en la oración. Cuando Dios me hizo ver esta comparancia en mis oraciones por mis seres queridos y me trajo a memoria tantos ejemplos, me sentí tan culpable y tan egoísta. Y te voy a explicar. Yo he orado por hijos míos y he orado por hijos de otras personas, hermanos inclusivemente en la fe. He orado por ellos. Pero cuando he orado por mis hijos, he orado con más ímpetu, con más fuerza. He activado la fe aún más fuerte porque son mis hijos. Y Dios no quiere eso. Él quiere que de la misma manera que yo oro por mis hijos carnales o de sangre, también ore por los hijos de mis hermanos en la fe y de las personas en el mundo. Él quiere que cuando yo pida por los adictos, si yo tengo un familiar adicto, de la misma manera que pido por él, con la misma fe e ímpetu, pida por los otros. Fíjense bien que cuando Pablo y Silas oraban y cantaban, los prisioneros, los demás prisioneros escuchaban, pero cuando Dios estremeció toda la cárcel, estremeció hasta la fundación o el cimiento. Abrió todas las puertas o todas las celdas y todas las cadenas de ellos se cayeron. Pero faltó una persona. Y no fue que Dios se había olvidado. Creo que Él dice, si leemos bien la historia, Él estaba durmiendo. Y al estremecer la conmoción, se levantó azorado. Imagínate cuando uno se levanta así, medio azorado. Ustedes que están en Puerto Rico y sintieron estos terremotos, imagínate, así mismito se levantó este carcelero y vio las celdas abiertas. Y las cadenas, me imagino que las vio sueltas. Y dijo, se me escaparon. Tanto así que se iba a quitar la vida, porque a él le habían encomendado que Pablo ni Silas se escaparan. Por eso él los puso en el calabozo a lo último. Alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo le gritó, como leímos, que no lo hiciera. Cuando él vino, él preguntó, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en Dios. Estoy parafraseando lo que acabamos de leer. O cree en Jesús. Y tú y tu casa serán salvos. Para que tú veas que Dios no es mezquino. Dios liberó a todos por Pablo y Silas, por la alabanza y las oraciones de ellos. Y también al carcelero, aunque él no estaba preso, en alguna manera estaba atado a algo, porque él quería ser libre y tener esa salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Recuérdate que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú quieres que los tuyos se salven, que los tuyos se sanen, cuando vayas a orar por otro, ora con el mismo ímpetu y el mismo afán, la misma fe, la misma insistencia en Cristo Jesús, porque es que Dios quiere que todos seamos salvos. Te voy a hablar de algunos otros versículos, no los voy a poner completos, pero te voy a poner la referencia para que los busques. Y dice algo así, encontramos en Mateo 5, capítulo 5, versículo 45, que Jesús hace llover tanto para justo como injusto, como te había dado el ejemplo. En Mateo capítulo 22, versículo 39, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que acabo de mencionar, lo que mencioné hace un momento atrás. Y también en Juan capítulo 4, versículo 9, nos habla de Jesús hablando con la samaritana. Recuerda que
Los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero él tenía que pasar por ahí porque tenía un propósito y era hablarle a la samaritana que ella se salvara, su familia, y con ella y su familia casi toda esa comunidad o ese barrio o ese villa, ese lugar donde ella vivía, porque muchos aceptaron a Cristo a través del testimonio de ella. Lo cual aprovecho y te insto que si tú habías pensado en esto o si había oído una predicación al respecto a esto, que comentes y me dejes saber, porque tu testimonio me puede ayudar a mí y a llevar esta palabra a otro que quizás, al igual que tú y yo, ha pasado por lo mismo y nunca había oído algo así. Yo no lo había oído en ninguna iglesia que he visitado ni en la iglesia que asisto. Y es que somos sin querer a veces egoístas. Otros lo hacen sabiendo. Hay personas, y da pena, hay cristianos que perdonan a sus familiares y no perdonan al hermano que dicen que aman. Van a la misma iglesia, comparten y todo, le fallamos o nos fallan y no queremos perdonar. Algunos dicen categoría y distancia y crean una barrera que no es de Dios. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, Él no nos perdonó y dijo, hasta aquí, te perdono pero no vayas a la iglesia, te perdono pero no te voy a salvar. Salvar y perdonar son dos cosas, y Dios, pero complementa el amor de Dios. Lo denota completo. Él no solamente no nos perdona, sino que también nos salva juntamente con ese perdón, porque Dios no escatima, Dios no es mezquino y Dios no hace acepción de personas. Dios no es egoísta y cuando Él da, Él lo da todo y lo da bueno. Alabado sea el nombre de Dios. Qué alegría saber que Dios no es mezquino como nosotros. Algunos, como dije, es cuestión de costumbre. La sociedad, la humanidad está acostumbrada a hacer eso. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Has oído ese decir o ese dicho? No, a este lo perdono, pero a aquel no. Todas estas cosas tenemos que quitarlo de nuestra vida y de nuestro vocabulario y especialmente de nuestro corazón y aprender a amar como Cristo. La Biblia nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Por aquí te voy a poner el texto donde lo dice en la Biblia para que lo busques. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. También te lo voy a poner por aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Y si te sigo mencionando, no termino a tiempo. Solo quiero que sepas que Dios nos ama de tal manera que nos perdonó a ti y a mí, no importando el pecado tuyo ni el mío. Él no miró si aquel pecado era más grande que el otro. Si yo era negrito o blanco, no importa. Él cuando perdonó a la humanidad completa. O dio la posibilidad de que ellos recibieran el perdón. Para recibir ese perdón hay que recibir a Cristo. Ay, perdona. Se me fue el tiempo. Perdonen el timer. Nada. Cosas de grabar, ¿no? Pero recuerda esto. Algo sí te digo, yo te amo mucho, pero Dios te ama muchísimo más, tanto así que perdonó nuestros pecados sin mirar cuán grande o cuán pequeños fueron. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un beso y hasta la próxima. La Biblia y yo, tu canal.